La fase hipersónica acaba de comenzar. Todo lo que has visto hasta ahora en este conflicto, el grupo de portaaviones retrocediendo hacia aguas más seguras, el radar THAAD destruido, las baterías Patriot reducidas a la mitad de su capacidad operacional, los misiles de racimo sobre Tel Aviv, las refinerías ardiendo en todo el Golfo. Todo eso fue Irán despejando el camino. El camino ahora está despejado, e Irán acaba de lanzar el misil hipersónico Fatah. Si esas palabras no te dicen inmediatamente por qué las próximas 72 horas son las más peligrosas de este conflicto, analicemos exactamente qué es ese arma y qué hace su existencia a todos los cálculos de defensa que estaban sobre la mesa hasta hace horas. Porque una vez que entiendas la física, entenderás por qué cada contratista de defensa, cada general del Pentágono y cada comandante militar israelí está sentado ahora mismo en una reunión de emergencia sin ninguna buena opción sobre la mesa. Hipersónico significa Mach 15, 15 veces la velocidad del sonido, aproximadamente 18.500 kilómetros por hora. Un misil balístico convencional viaja aproximadamente Mach 5 a Mach 7 en su fase de descenso. Los interceptores Patriot norteamericanos fueron diseñados para alcanzar ese tipo de amenaza. El sistema THAAD fue construido en torno a ese perfil de velocidad. Cada algoritmo de defensa, cada cálculo de intercepción, cada protocolo de respuesta en la arquitectura antimisiles norteamericana fue diseñado para una amenaza que se mueve a velocidades que las armas hipersónicas superan por un factor de 2 a 3. Pero la velocidad es solo la mitad del problema. El Fatah es maniobrable, no vuela en el arco predecible de un misil balístico convencional. Cambia de dirección en mitad del vuelo, ajustando su trayectoria en tiempo real después del lanzamiento, mientras viaja a 18.500 kilómetros por hora. La defensa antimisiles tradicional funciona prediciendo dónde estará un proyectil entrante en 30 segundos y poniendo un interceptero en exactamente esa ubicación. El Fatah no permanece en la ubicación que calculaste. Para cuando tu interceptor llega al punto de intercepción calculado, el Fatah está en otro lugar completamente diferente. Con un alcance de entre 1.600 y 1.700 kilómetros, ese alcance cubre cada base norteamericana en el Golfo, cada ciudad israelí, cada activo naval en el mar Arábigo, cada pieza de infraestructura crítica por la que se ha luchado en este conflicto. Capacidad de evasión del 100% contra cada sistema de defensa norteamericano actualmente desplegado en la región. Eso no es propaganda iraní, es la especificación técnica de lo que Mach 15 más maniobrabilidad plena hacen a sistemas diseñados para Mach 7 con trayectorias predecibles. Quédate porque el panorama estratégico que hace que este lanzamiento sea tan significativo va mucho más allá de las especificaciones técnicas. La campaña de Irán tenía 3 fases, y entender cada una explica por qué lo de hoy era inevitable desde el primer día del conflicto, aunque nadie en ninguna conferencia de prensa norteamericana lo vaya a decir con esta claridad. Fase 1. Agotar los arsenales de interceptores norteamericanos usando armas de bajo costo. Drones baratos de fabricación iraní, cohetes de menor precisión, proyectiles que en términos individuales son fácilmente interceptables, pero que lanzados en oleadas masivas obligan a gastar interceptores de $2 millones por unidad para derribar drones de $10.000. La matemática de ese intercambio solo puede terminar de una manera cuando los depósitos son finitos, y la producción de reemplazo tarda años, logrado después de 3 semanas de saturación constante. Las reservas de la quinta flota están por debajo de los niveles mínimos operacionales en varias categorías de interceptores críticos. Fase 2. Destruir los sistemas de radar y alerta temprana que dan a esos interceptores sus datos de puntería. Un interceptor sin radar que lo guíe hacia el blanco es un tubo de metal costoso que no sirve para nada. Entre el 25 y el 30% de la infraestructura de alerta temprana norteamericana en el teatro ha sido eliminada mediante ataques de precisión. La mitad de todos los sistemas Patriot desplegados en la región están destruidos o fuera de servicio por daños o por agotamiento de munición. Los ojos y los puños defensivos fueron atacados sistemáticamente durante semanas, antes de que llegara la fase 3. Fase 3, una vez que las defensas norteamericanas estén suficientemente ciegas, agotadas y degradadas, desplegar las armas que no habrían podido detenerse ni con plena capacidad defensiva intacta, porque su velocidad y maniobrabilidad las hacen inmunes a cualquier sistema actualmente desplegado. Eso es hoy. La fase 3 es hoy. Y el hecho de que haya llegado con exactamente la secuencia que cualquiera que leyera la doctrina militar iraní podría haber predicho,
es la parte que ningún portavoz puede explicar sin admitir que la estrategia iraní funcionó exactamente como fue diseñada. La cúpula de hierro de Israel opera actualmente a aproximadamente el 50% de su efectividad histórica. Los sistemas de defensa terrestres norteamericanos en el Golfo están cerca de cero en términos de capacidad de respuesta real. Los sistemas de radar que guiarían los interceptores restantes hacia las amenazas entrantes están fuera de línea o destruidos. Y, en esa brecha exacta en la ventana que Irán pasó semanas creando metódicamente con paciencia y precisión, el misil hipersónico Fatah está ahora volando hacia sus objetivos. Los búnkeres de hormigón armado de 30 metros de profundidad, a los que el liderazgo militar israelí se retiró cuando las amenazas de misiles convencionales se volvieron insoportables, son ahora objetivos declarados. Irán lo ha anunciado sin ambigüedad. Las ojivas hipersónicas con la energía cinética que acumula Mach 15 no se detienen ante 30 metros de hormigón armado. La matemática de ingeniería sobre penetración de búnkeres a velocidades hipersónicas no es favorable para las personas dentro del búnker. Eso no es una afirmación política, es física. Junto al Fatah, Irán lanzó simultáneamente el misil Qadr, un arma con un alcance de 2.000 kilómetros y capacidad de ataque de largo alcance, diseñada específicamente para máxima destrucción contra instalaciones militares fijas. Dos armas con perfiles diferentes y propósitos complementarios lanzadas simultáneamente para dividir la tensión defensiva entre tipos de amenaza radicalmente distintos, en el preciso momento en que la capacidad defensiva está en su mínimo histórico del conflicto. Esto no es improvisación táctica bajo presión. Es la ejecución de un plan que fue escrito antes de que el primer dron barato se lanzara en la primera semana de esta guerra. Y aquí está el detalle que debería enfurecer a cualquier contribuyente que esté prestando atención. Irán golpeó un centro de datos de Amazon en el Golfo, no un objetivo militar, no un depósito de armas. La infraestructura de computación en la nube en la que las corporaciones norteamericanas invirtieron miles de millones de dólares construyendo en todo el Medio Oriente durante la última década, activos digitales, sistemas financieros, redes de datos corporativos. Irán ya no está librando exclusivamente una campaña militar. Está llevando a cabo una demolición integral de la presencia norteamericana en la región, militar, financiera, tecnológica y económica, simultáneamente. Y las armas que están haciendo la demolición en este momento no pueden ser interceptadas. Ahora hablemos de la brecha entre lo que se le está diciendo al público y lo que revelan los hechos verificables sobre el terreno. Se nos dice que las bajas norteamericanas en las instalaciones atacadas se cuentan en cifras de un solo dígito. Lo que sabemos es que impactos directos de misiles en bases militares completamente operativas, del tipo que está siendo documentado en video desde múltiples fuentes independientes, no producen bajas de un solo dígito cuando hay miles de personal presentes. La física no lo permite. Los soldados en esas bases conocen los números reales. Los médicos que tratan a los heridos conocen los números reales. Los periodistas que intentan acceder a esas instalaciones están siendo bloqueados sistemáticamente porque los números reales ponen fin a la narrativa política que sostiene el apoyo doméstico a la operación. Se nos dice que la capacidad de misiles de Irán está siendo degradada de manera significativa por los bombardeos continuos. Lo que sabemos es que Irán acaba de desplegar armas hipersónicas que estaba preservando específicamente para esta fase del conflicto, lo que indica que la campaña avanza según el cronograma iraní, no que está siendo interrumpida por las contramedidas norteamericanas o israelíes. Se nos dice que Israel ha destruido el 60% de la infraestructura de misiles iraní. Lo que sabemos es que los sistemas de misiles de Irán están bajo tierra en túneles reforzados en ubicaciones dispersas, que las imágenes satelitales no pueden mapear completamente porque fueron construidos durante 40 años específicamente para ser invisibles desde el aire. Si el 60% de los misiles iraníes fueran realmente destruidos, la tasa de fuego entrante habría disminuido de manera drástica y medible. No ha disminuido. Escaló hasta lo hipersónico. La guerra de información se está perdiendo en paralelo a la guerra real. Hablemos ahora de Europa, porque un desarrollo genuinamente nuevo y alarmante acaba de cambiar la geometría del conflicto más allá del Medio Oriente. Italia, Francia y el Reino Unido están desplegando buques de guerra en Chipre y en el Mediterráneo Oriental, los miembros europeos de la OTAN.
que habían estado observando desde los márgenes mientras su situación energética colapsaba semana a semana con el invierno aproximándose. Ahora están enviando activos militares hacia la zona de conflicto activo. Su justificación declarada: preparación para participación potencial si el conflicto se expande geográficamente. Necesitas entender la situación desde la que esos gobiernos están tomando esa decisión para entender por qué es tan imprudente. Rusia cortó el suministro de gas a Europa después de la invasión de Ucrania en 2022, y Europa buscó fuentes alternativas con urgencia, encontrando en Qatar la respuesta principal. Qatar se convirtió en el proveedor de emergencia del gas natural licuado que mantiene encendidas las industrias y calientes los hogares europeos. Y ahora Qatar ha suspendido los envíos porque la propia infraestructura de Qatar está bajo ataque iraní directo. Europa enfrenta simultáneamente la ausencia del gas ruso y la ausencia del gas qatarí por primera vez en la era de posguerra. La situación energética europea en este momento, sin el suministro ruso y sin el suministro del Golfo al mismo tiempo, es una crisis de proporciones que ningún gobierno europeo ha tenido que gestionar desde los años 70. Y en lugar de usar ese momento de vulnerabilidad máxima para buscar desescalada y negociación urgente, los gobiernos europeos están enviando destructores hacia el conflicto que está causando su crisis energética. La respuesta de Irán fue inmediata e inequívoca. Cualquier actor que entre en este conflicto del lado de los Estados Unidos será tratado como combatiente activo, sin distinción de nacionalidad. Los activos navales europeos en el Mediterráneo Oriental son ahora objetivos potenciales con nombre en los sistemas de planeamiento del CGI. El conflicto, que comenzó como una confrontación regional entre los Estados Unidos, Israel e Irán, acaba de adquirir una dimensión militar europea potencial que ningún gobierno europeo tenía en su agenda cuando tomó la decisión de desplegar. Rusia, observando todo esto con la paciencia de quien tiene el tiempo de su lado, está haciendo lo que siempre hace en momentos de sobreextensión estratégica occidental. Nada dramático, solo esperar, manteniendo el suministro de gas como herramienta de presión. Observando cómo los gobiernos europeos toman decisiones bajo presión energética extrema, que nunca tomarían desde una posición de seguridad. El apalancamiento estratégico que Rusia no pudo lograr mediante acción militar directa contra la OTAN, lo están entregando voluntariamente los gobiernos europeos, al elegir la confrontación sobre la negociación mientras sus poblaciones sienten el peso de facturas de energía que no, tienen precedente. Mientras tanto, los estados del Golfo, atrapados en el centro físico y geográfico de todo esto, trabajan canales traseros frenéticamente para encontrar una salida antes de que la fase hipersónica se desarrolle con todas sus consecuencias. La declaración del presidente iraní, lo que sea que Trump afirmara que significaba, contenía un mensaje real dirigido específicamente al liderazgo del Golfo. Dejen de permitir que las fuerzas norteamericanas usen su territorio para atacarnos, y dejaremos de atacarlos. Ese mensaje llegó. Los estados del Golfo lo escucharon con atención. Y ahora mismo, detrás de las declaraciones públicas y del lenguaje diplomático cuidadoso, diseñado para no ofender a Washington, cada gobierno del Golfo tiene la misma conversación privada. ¿Cómo le pedimos a América que se vaya sin que parezca que le estamos pidiendo a América que se vaya? Porque lo que saben, y que sus poblaciones solo están comenzando a entender, es que la presencia militar norteamericana que se suponía debía garantizar la seguridad del Golfo ha producido exactamente el resultado contrario. Las bases que se suponía debían disuadir la agresión la atrajeron. La alianza que se suponía debía proporcionar protección entregó guerra. 40 años de un acuerdo de seguridad acaban de fallar en su prueba más importante, y los misiles hipersónicos en el aire en este momento son el argumento más convincente que alguien haya formulado jamás para un arreglo diferente. 57 naciones con mayoría musulmana. Detente en ese número un momento, porque la implicación de lo que significa en el contexto de este conflicto es enorme. 57 países con una población combinada de casi 2.000 millones de personas. Presupuestos militares combinados que suman cientos de miles de millones de dólares anuales. Reservas combinadas de petróleo y gas natural que representan una fracción decisiva de todo el combustible con el que funciona la economía global. Capacidad de proyección militar regional que, si se coordinara, sería formidable por cualquier estándar de análisis. Ninguna de ellas está de pie militarmente junto a Irán en este momento. Ninguna. Irán está luchando contra los Estados Unidos e Israel simultáneamente. Las dos naciones militarmente más sofisticadas de la Alianza Occidental, respaldadas por la base industrial completa de la OTAN,
la fabricación de armamentos norteamericana y la infraestructura de inteligencia israelí que lleva décadas siendo considerada la más avanzada de la región. Lo está haciendo completamente solo, bajo sanciones que llevan décadas intentando paralizar su economía, y está ganando en los términos que importan, no en el intercambio de bajas, no en el conteo de objetivos destruidos, sino en la erosión de la capacidad operacional norteamericana y en el costo económico que impone a la economía global con cada semana que el conflicto se sostiene. Ese hecho, más que cualquier ataque individual, más que cualquier cifra del precio del petróleo, más que cualquier declaración de ningún gobierno, es lo que va a remodelar el orden geopolítico de los próximos 50 años. Porque lo que Irán está demostrando ante los ojos de todos los actores que tienen acceso a información verificable es que la supremacía militar que los Estados Unidos construyeron durante el siglo pasado y que durante 80 años fue el ancla del orden global ya no es la realidad. Incontestable que aliados y adversarios asumían como punto de partida inamovible de cualquier cálculo estratégico. Cada país del sur global está observando esto y haciendo sus propios cálculos en privado. Los cálculos van así. Si Irán luchando solo y sancionado durante décadas puede destruir la mitad de los sistemas Patriot norteamericanos en una semana, agotar el arsenal de interceptores por debajo de la efectividad operacional, forzar la retirada de un grupo de portaaviones hacia aguas más seguras, destruir radares de $1.000 millones, lanzar misiles hipersónicos que ningún sistema actualmente desplegado puede interceptar. ¿De qué protege realmente una alianza militar norteamericana que no podrías gestionar con tus propios recursos regionales? Esa pregunta no tiene la respuesta que tenía hace 5 años. Y las decisiones que los líderes de los países del sur global tomen en los próximos meses en respuesta a esa pregunta van a redefinir la geopolítica del siglo de una manera que ningún análisis centrado solo en los aspectos militares del conflicto puede anticipar. Las consecuencias económicas que llegarán a la vida cotidiana de cada persona en la Tierra merecen más atención de la que están recibiendo en la cobertura mediática dominante. El petróleo a $150 por barril no es un escenario extremo en los modelos actuales de los principales bancos de inversión. Es el caso base. El petróleo a $200 aparece en análisis financiero serio de primera línea como un riesgo con probabilidad no despreciable dado el estado actual del estrecho de Hormuz y las rutas de transporte marítimo alternativas. Cuando los costos de energía se disparan a esos niveles, toda la cadena de producción global se reprecia porque la energía es el insumo que está presente en cada etapa de producción de cualquier bien manufacturado. Cada producto agrícola transportado con logística dependiente del combustible llega más caro al mercado. Cada servicio entregado a través de infraestructura dependiente de la energía tiene un costo más alto. La ola inflacionaria que se está construyendo en los mercados petroleros ahora mismo no es un problema sectorial que los analistas de energía pueden aislar del resto de la economía. Es un problema de todo y llega a los presupuestos domésticos de las familias ordinarias con un retraso de 60 a 90 días desde los precios de hoy. Lo peor de esto aún no se ha sentido en ningún hogar del mundo. El misil hipersónico Fatah está en el aire en este momento mientras lees esto. El centro de datos de Amazon en el Golfo está fuera de línea. Los buques de guerra europeos navegan hacia un conflicto para el que ningún Estado mayor, en Bruselas o en Londres o en Roma, tiene un plan operacional que garantice salir intacto. Y en algún lugar de una instalación subterránea que ningún satélite ha localizado con éxito en las 4 décadas que lleva siendo construida, la siguiente fase de la campaña iraní ya está cargada, probada y esperando el momento correcto para activarse. Aquí termina este conflicto, y no termina con una victoria militar para ninguno de los lados. No hay victoria militar disponible en la trayectoria actual para nadie, con acceso a los datos reales. Termina cuando el dolor económico se vuelva políticamente insoportable en las capitales que lo iniciaron, cuando los costos en vidas norteamericanas, en dólares y en credibilidad internacional, se traduzcan en consecuencias electorales lo suficientemente severas como para cambiar el cálculo de los que toman las decisiones. Termina cuando los estados del Golfo finalmente digan en público lo que ya están diciendo en privado, con una claridad que aumenta cada semana que pasa. Washington necesita repensar su presencia aquí. Ese momento está más cerca de lo que estaba hace 3 semanas. Más cerca de lo que nadie quería que estuviera. 57 naciones se quedaron al margen y vieron a Irán luchar solo contra las 2 alianzas militares más poderosas del mundo occidental. Irán no las necesitó. Esa es la frase que lo cambia todo.